Hola, bienvenidos a su canal Ideas Prácticas en su sección Aprendiendo Física. El día de hoy veremos un tema de la asignatura de Física 1, bloque 2, cinemática, llamado tipos de movimiento y el subtema movimiento rectilíneo uniforme. Revisemos nuestro siguiente mapa conceptual. La mecánica es la rama de la física encargada de estudiar los movimientos y estados de los cuerpos. La mecánica se divide en dos: cinemática, que estudia las diferentes clases de movimiento de los cuerpos sin atender las causas que lo producen. Es decir, aquí vamos a revisar todos los movimientos que hay: movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, movimiento circular, caída libre, etc. Y es parte de nuestro bloque número 2. Y la dinámica, que estudia las causas que originan el movimiento de los cuerpos, es decir, vamos a saber el por qué se está causando el movimiento, y esto es las leyes de Newton. Y esto es parte de nuestro bloque número 3. Definición de movimiento. Un cuerpo tiene movimiento cuando cambia su posición a medida que transcurre el tiempo, como podemos observar en las siguientes imágenes. Una persona en una bicicleta, una persona en la rueda de la fortuna, al patear el balón está cambiando de posición. Estos son algunos ejemplos que podemos observar en nuestra vida cotidiana. Los movimientos se pueden clasificar en 3 dimensiones. Movimiento en una dimensión, esto quiere decir que es sobre un eje, que puede ser el eje X o el eje Y. Por ejemplo, el desplazamiento en línea recta de un automóvil o el de un tren. El movimiento en 2 dimensiones significa que está en un plano cartesiano, es decir, que se mueve en el eje X y en el eje Y. Por ejemplo, como el movimiento de la rueda de la fortuna, de un disco, al despegar o aterrizar un avión, al jugar baloncesto, etc. Y el movimiento en 3 dimensiones, esto significa que se está moviendo en el espacio, es decir, en el eje X, Y y Z. Por ejemplo, el vuelo de un mosquito que va hacia arriba, hacia abajo, hacia un lado, hacia el otro. O el de un tornillo que al hacerlo girar con un desarmador penetra en la pared y entonces estamos involucrando el eje Z. En nuestro bloque número 2 de cinemática solamente vamos a observar movimientos en primera y segunda dimensión. En nuestro siguiente mapa revisaremos los tipos de movimientos que se verán en el bloque número 2 de cinemática. En primer lugar veremos el movimiento rectilíneo uniforme, después movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, posteriormente caída libre, después tiro vertical, sigue tiro parabólico, después movimiento circular uniforme y por último movimiento circular uniformemente acelerado, que posteriormente revisaremos las fórmulas y las definiciones de cada uno de estos movimientos. En primer lugar comenzaremos con el movimiento rectilíneo uniforme. Movimiento rectilíneo uniforme, su abreviatura es MRU. Las características de este movimiento es: en primer lugar, se mueve en línea recta. En segundo lugar, realiza desplazamientos iguales en tiempos iguales. Y en tercer lugar, la velocidad va a permanecer constante. Esto quiere decir que no va a cambiar la velocidad durante todo el trayecto. Veremos un ejemplo. Supongamos que en un segundo un móvil se desplaza 2 metros. A los 2 segundos se desplazará 4 metros, a los 3 segundos 6 metros, a los 4 segundos 8 metros y así sucesivamente. Esto está significando que está realizando desplazamientos iguales en tiempos iguales. Como podemos observar en nuestro primer gráfico, estamos graficando desplazamiento versus tiempo y podemos observar que está haciendo una trayectoria recta porque está haciendo el mismo desplazamiento en el mismo tiempo. Y en el segundo gráfico estamos observando que nuestra velocidad va a permanecer constante durante todo el trayecto. Aunque transcurra el tiempo, la velocidad va a ser siempre la misma. Esas son las características que tiene este movimiento rectilíneo uniforme. Revisemos la fórmula para el movimiento rectilíneo uniforme. Tenemos V es igual a D entre T, donde V significa velocidad en metros sobre segundo, D
es igual a distancia en metros y t, tiempo en segundos. Las unidades que les estoy anotando son en el Sistema Internacional de Unidades. Sin embargo, la velocidad podemos tenerla en otras unidades, como kilómetros sobre hora, como millas sobre segundo, como metros sobre minuto, etc. Sin embargo, solamente les estoy anotando las unidades que se utilizan en el Sistema Internacional de Unidades. Despejes de la fórmula de movimiento rectilíneo uniforme. Como podemos observar en la siguiente imagen, podemos ocupar el método del triángulo ya que tengo tres incógnitas. Si yo quiero encontrar distancia, me va a quedar la fórmula tiempo por velocidad. Si yo quiero encontrar tiempo, la fórmula me quedaría distancia entre velocidad. Y si yo quiero encontrar velocidad, como ya lo vimos hace un momento, me queda la fórmula distancia entre tiempo. Ejemplo número 1. El hombre más veloz. El atleta jamaiquino Usain Bolt es una de las más grandes estrellas en la carrera de los 100 metros planos, con su marca de 9 segundos y 58 centésimas conseguida en Berlín en 2009. Consiguió el récord del mundo, aún vigente tras el fin de la temporada 2019. ¿Cuál fue la velocidad de Usain Bolt? Ejemplo número 1. El hombre más veloz. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es leer bien nuestro problema y entenderlo. Una vez que lo entendimos, es importante ponernos datos, fórmula, sustitución y resultado. Bueno, en este caso ya anoté los datos. Los datos que yo tengo es que una distancia de 100 metros y el tiempo es de 9.58 segundos. Lo que nos interesa saber es la velocidad a la que va a ir Usain Bolt. Entonces la fórmula que voy a ocupar es velocidad es igual a distancia entre tiempo. Algo importante que les quería mencionar de esta fórmula es que nosotros nos podemos dar cuenta que velocidad es directamente proporcional a distancia. Esto significa que si la velocidad aumenta, la distancia también va a aumentar. Y nos dice que la velocidad es inversamente proporcional al tiempo. Esto me va a significar que a mayor velocidad, menor tiempo. A menor velocidad, mayor tiempo. Bueno, una vez que ya tenemos la fórmula, me voy a ir a la sustitución de mis valores. Entonces, velocidad es igual a la distancia, que la distancia son 100 metros, entre el tiempo, que es 9.58 segundos. Hago la división y el resultado me da 10.43 metros sobre segundo y ya tengo la velocidad a la que va Usain Bolt. Ejemplo número 2. Física y videojuegos. Sonic es uno de los personajes más representativos de los videojuegos. Su velocidad es de 1225 km sobre hora. ¿Qué desplazamiento recorrerá en 48 minutos? Ejemplo número 2. Física y videojuegos. Bueno, en nuestro ejercicio nos dice que Sonic tiene una velocidad de 1225 km sobre hora y queremos saber cuánto se va a desplazar en 48 minutos. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es nuestra fórmula, que tenemos velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Ya habíamos visto que podemos utilizar el método del triángulo. En este método yo estoy poniendo mis tres incógnitas. Si yo quiero encontrar distancia, tapo distancia y aquí me queda que va a ser velocidad por tiempo. Si yo quiero encontrar tiempo, la fórmula me quedaría distancia entre velocidad. Y si yo quiero encontrar velocidad, entonces la fórmula me quedaría distancia entre tiempo. Y de esta manera es mucho más sencilla poder despejar nuestra fórmula. En este caso, lo que me está pidiendo es desplazamiento. Por lo tanto, la fórmula me quedaría velocidad por tiempo. Entonces voy a anotar desplazamiento es igual a la velocidad por el tiempo. Algo importante es que si nos damos cuenta en las unidades tengo kilómetros y hora y aquí tengo minutos. Lo que voy a hacer es pasar estos minutos a hora. Bueno, ¿cómo le hago? Recordemos conversiones de unidades. Sabemos, voy a convertir a hora. Sabemos que una hora
equivale a 60 minutos. Entonces, por regla de 3 es 1 por 48 entre 60. Y esto me va a dar igual .8 horas. Entonces, ese es el tiempo que voy a ocupar, 0.8 horas para la sustitución de mis datos. Realicemos la sustitución. Distancia es igual a velocidad por tiempo, entonces 1225 kilómetros sobre hora por 0.8 hora. Entonces eliminamos hora con hora y el resultado al multiplicar me da 980 kilómetros. Ejemplo número 3. La legendaria carrera de maratón. Según la leyenda griega, el soldado Fidípides corrió en el año 490 a.C. desde Maratón hasta Atenas para llevar la noticia de la victoria sobre los persas. Se cuenta que después de pronunciar Niki Niki, victoria, victoria, cayó al suelo y murió. Si la distancia entre estos dos lugares es de 42 kilómetros y suponiendo que pudo correr a una velocidad de 14 kilómetros sobre hora, ¿cuánto duró la legendaria carrera de Fidípides? Ejemplo número 3. Revisemos nuestros datos. Bueno, tenemos una velocidad de 14 kilómetros sobre hora y recorrió una distancia de 42 kilómetros. Nos pregunta cuál es el tiempo que realizó Fidípides. Bueno, para esto necesitamos nuestra fórmula y nos dice que velocidad es igual a distancia entre tiempo. Y el despeje, si queremos encontrar tiempo, es igual a distancia entre velocidad. Realizamos nuestra sustitución de datos. Y tenemos 42, que es nuestra distancia, entre nuestra velocidad, que son 14 kilómetros sobre hora. Kilómetro con kilómetro se elimina. Realizamos la división y nos da como resultado 3 horas. Espero que hayan quedado claros los conceptos que revisamos. Cualquier duda, por favor déjalo en los comentarios. Gracias y nos vemos hasta la próxima. Y si te gustó el video, no se te olvide suscribirte, activar la campanita, darle like y compartirlo con un amigo.